Hola, hoy vamos a ver en esta inmunopíldora algunas particularidades de la presentación de antígeno. En concreto, qué son los llamados superantígenos y cuáles son los péptidos que se presentan tanto en las proteínas de clase 1 como en las de clase 2. Veréis, hemos visto hasta ahora la presentación de antígeno como el mecanismo por el que trocitos de un determinado patógeno se unen en los huecos de las proteínas HLA y son presentados a los linfocitos mediante el receptor del linfocito T. Pues bien, hay algunas sustancias que se saltan este mecanismo de digestión, hidrólisis y presentación, y por ese motivo, por el hecho de que se saltan este tratamiento por parte de los linfocitos, se les denomina superantígenos. Hay superantígenos tanto de origen bacteriano como de origen viral. Tenemos aquí a la derecha esta imagen de un superantígeno bacteriano. Como veis, lo que hace es unirse a las proteínas HLA y al receptor de la célula T sin mediar presentación. Y por lo tanto, al unirse a zonas externas, va a ser a zonas que están muy repetidas en distintos clones. Tenemos aquí a la derecha del todo otro ejemplo de un superantígeno viral, que como veis es una proteína de membrana que se expresa incluso junto con los antígenos HLA, pero que vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer un puente entre zonas conservadas de la molécula HLA y del receptor de la célula T. ¿Qué va a suceder con este puenteo sin someterse a la presentación? Pues que se van a poder activar hasta un 25% de las células T por este sistema de superantígenos que se unen a zonas no polimórficas, a zonas no variables de la molécula HLA y del TCR, y esta activación de un 25% de células es una activación excesiva, masiva. Secreta una cantidad tremenda de citocinas que pasan a la circulación sanguínea y pueden producir hasta un denominado shock séptico. Por lo tanto, es a evitar el hecho de que se produzca una respuesta a los superantígenos en humanos. Si pasamos ahora a ver con detalle cómo es la unión de péptidos a las moléculas HLA de clase 1, tenemos aquí un recuerdo de cómo es esta zona de unión de péptidos. Os recuerdo el fondo plano en lámina beta, sobre el que descansan dos estructuras en alfa hélice, y en esta zona central, en este bolsillo, en esta hendidura, una estructura de un péptido. Bien, os recuerdo que en clase 1 esta estructura la forma una única cadena polipeptídica y es una estructura cerrada. Por lo tanto, la longitud de péptidos que se pueden albergar oscila entre 8 y 11 aminoácidos, pero tiene una preferencia por péptidos de 9 aminoácidos. Si se extraen los péptidos de las proteínas HLA, aquí tenemos dos ejemplos, de una HLA-A2 y de una HLA-B27, y se secuencian esos péptidos, podemos ver que aunque la mayor parte de las posiciones son libres, es decir, da igual el péptido que esté codificado, algunas de ellas son fijas. En el ejemplo superior, el residuo en la posición 2 tiene que ser una leucina y en la posición 9 tiene que ser valina. Por lo tanto, HLA-A2 no va a presentar ningún otro péptido. Tienen que tener leucina en posición 2 y valina en posición 9. Lo mismo sucede para HLA-B27, tiene una serie de aminoácidos libres, pero algunos de ellos son fijos, el de la posición 2 y el de la posición 9 de nuevo. Y en algunas otras moléculas HLA de clase 2, los residuos críticos para el anclaje, que es como podríamos llamar a estos dos aminoácidos, pueden ser incluso 3. En cuanto a la molécula HLA de clase 2, tenemos la estructura similar, con un fondo en lámina beta antiparalela, dos zonas que reposan sobre él en alfa hélice, y esto hace que haya de nuevo esta valva, este ojal, este bolsillo de unión de péptidos. La gran diferencia es que ahora esto lo construyen dos proteínas, por lo que ese bolsillo, esa estructura, va a estar más abierto, más flexible, y van a poder péptidos que cuelguen por un lado y por el otro de la molécula. De hecho, aquí en este dibujo ya vemos que la cadena del péptido en amarillo sobresale por ambos extremos. Si eluimos los péptidos de las proteínas de HLA de clase 2, lo que vemos es una situación como esta que tenemos aquí abajo. Veis que en algunos casos sobresalen por delante muchos aminoácidos, en otros casos sobresalen por detrás muchos aminoácidos. No hay una longitud estándar como pasaba en clase 1. Lo que sí sucede es que el número de residuos que entran en contacto con el bolsillo son habitualmente 9. Y lo que también sucede es que estos residuos cumplen unas reglas químicas, igual que antes. De hecho, en este caso, el residuo en la posición número 4 es un residuo ácido, mientras que el residuo en la posición
número 9 es un residuo hidrofóbico. Así pues, el resto de aminoácidos nos da igual, se van a cargar en esta proteína, que si no me equivoco es HLA de R3, pero lo que tiene que producirse es que el aminoácido en posición 4 sea ácido y el aminoácido en la última, novena posición, sea hidrofóbico. En otras situaciones habrá 2 o 3 residuos críticos para el anclaje. Y aquí tenemos lo mismo en una representación gráfica para las moléculas HLA de clase 2, tenéis la zona o bolsillo de unión de péptidos, y si ponemos esa estructura con un esquema tipo Lego, lo que vemos es que independientemente de la longitud del péptido, va a haber puntos críticos para el anclaje, en normalmente 2, aunque insisto, pueden ser en algunos casos 3, y pueden sobrar aminoácidos por delante o por detrás, pueden quedar colgando a ambos extremos de la estructura. En el momento que no se cumplen estos residuos críticos de anclaje, como es el dibujo de abajo a la derecha, este péptido no se va a poder encajar en esta molécula. Así que hemos repasado cuál es el concepto de superantígeno y qué daños se pueden producir en el huésped por su activación. Hemos repasado el bolsillo de unión de péptidos de clase 1 y qué tipo de péptidos une, y hemos repasado el bolsillo de péptidos de clase 2 y qué tipo de péptidos une. Si todo esto quedó claro, deberías ser capaz de contestar las siguientes preguntas. ¿A qué moléculas se une un superantígeno? ¿Cuál sería la peor consecuencia de la activación de linfocitos T por estas moléculas de superantígenos? ¿Cuál es la longitud preferente de los péptidos que se unen en las moléculas de clase 1? ¿Cuál es la longitud preferente de los péptidos que se unen en las moléculas de clase 2? ¿Y cuáles serían las principales diferencias en los péptidos que se unen a clase 1 y clase 2 en cuanto a su estructura? Y ya sabes, hasta que no sepas todas las respuestas de estas preguntas, no pases a la píldora siguiente. En ella te espero. Hasta pronto.